La noche en que lo perdí todo, un anciano se sentó a mi lado y dijo 5 palabras que cambiaron mi fortuna de 4,7 millones. Pero eso te lo contaré después, porque primero necesitas entender cómo llegué a ese banco del parque, llorando como una mujer rota que ya no reconocía su propio reflejo en el espejo. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desabafogando. Me llamo Teresa Chávez y tengo 68 años. Esa mañana de abril, en mi casa de la Colonia del Valle en Ciudad de México, me desperté como siempre, a las 6 en punto, con el sonido del camión de la basura resonando en la calle empedrada. Mi rutina era sagrada. Café de olla en la cocina que olía a canela y piloncillo, mientras revisaba las cuentas bancarias en mi celular para asegurarme de que las transferencias automáticas hubieran salido correctamente. 8,000 pesos para el alquiler de Matías y Jimena en Tlalpan, 3,000 para sus despensas mensuales, 1,500 para el celular de mi nuera. Cada pago, cada peso, cada sacrificio era mi forma de decir, los amo. Por favor, no me abandonen. Llevaba el mismo camisón de algodón rosa que mi difunto esposo Rodolfo me regaló hace 15 años, deshilachado en los bordes pero suave como una caricia. Mis pantuflas de borreguito arrastraban por el piso de mosaico mientras preparaba el desayuno que compartiría sola, como llevaba haciendo los últimos 5 años desde que Matías se fue de casa. La mesa de madera maciza donde comíamos en familia ahora solo tenía un plato, una taza, una servilleta doblada con el cuidado de quien ya no tiene a nadie más por quien hacerlo bonito. El teléfono sonó a las 9:30. Era Jimena, mi nuera, con esa voz dulce que usaba solo cuando necesitaba algo. Buenos días, suegrita. ¿Cómo amaneció? Bien, mija. Aquí, preparando el mole para la comida de mañana. ¿Van a venir, verdad? Pregunté, aunque ya sabía que encontrarían una excusa para cancelar, como siempre. Ay, doña Teresa, de eso quería hablarle. No vamos a poder ir mañana. Tenemos mucho que organizar para... Bueno, ya le contaremos en persona. Un nudo se formó en mi estómago. Hacía 3 semanas que no veía a mi hijo. 3 semanas de llamadas cortantes. De después hablamos, mamá. De promesas rotas. Algo estaba pasando y yo, como la tonta que había sido toda mi vida, fingía no darme cuenta. ¿Está todo bien? ¿Matías está bien? Sí, está perfecto. Es solo que... Ay, mejor después hablamos. Oiga, ¿ya hizo la transferencia de este mes? Es que el casero... Y ahí estaba, la verdadera razón de la llamada, como siempre. Ya salió ayer, mija. Revisa tu cuenta. Perfecto. Gracias, suegrita. La queremos mucho. La queremos mucho. 3 palabras que sonaban cada vez más huecas, más mecánicas, como un disco rayado que repetía la mentira hasta que dejaba de doler escucharla. Colgué el teléfono y me quedé parada en medio de la cocina, rodeada por el silencio que había llenado mi casa desde que me convertí en la viuda que pagaba por compañía. Las paredes amarillas que Rodolfo pintó con tanto amor ahora me parecían pálidas, desteñidas, como mi propia vida. En el refrigerador seguían colgadas las fotografías de cumpleaños, navidades, bautizos, momentos donde yo siempre aparecía en las orillas, sosteniendo regalos, pagando cuentas, siendo útil pero nunca central. Esa tarde, decidí dar una vuelta por el centro comercial. Necesitaba comprar un vestido para alguna ocasión especial que Jimena había mencionado vagamente. Algo elegante, había dicho, para una celebración familiar importante. Yo, ilusa, pensé en una cena, tal vez un ascenso de Matías en su trabajo de contador, o quizás estaban embarazados y querían darme la sorpresa. En Liverpool, una vendedora muy amable me ayudó a encontrar un vestido de seda color champán, con encaje en las mangas y un corte que favorecía mi figura. Costaba 4,000 pesos, casi la mitad de mi pensión mensual, pero me gustó tanto que no lo pensé 2 veces. Mientras pagaba con mi tarjeta de débito, imaginé la cara de felicidad de Matías al verme tan arreglada, tan guapa para su evento especial. El vestido colgó en mi armario durante 2 semanas. 2 semanas de espera,
de preparar mi mejor sonrisa, de planear qué zapatos usar, de imaginar conversaciones donde mi hijo me presentaría con orgullo ante sus amigos. 2 semanas de ilusión que se desplomarían como un castillo de arena al primer golpe de mar. La llamada llegó un martes por la noche. Era Matías, con una voz extraña, nerviosa. «Mamá, necesito que vengas mañana a casa de Jimena. Tenemos que hablar contigo. ¿Pasó algo malo, mijo?» «No, no es nada malo. Solo... ven». «¿Sí?» Como a las 7. Esa noche no dormí. Algo en el tono de su voz me inquietaba. Me levanté 5 veces a revisar el vestido, a pulir mis zapatos negros de charol, a ensayar frente al espejo la sonrisa perfecta de la madre orgullosa. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, bebiendo café y contando las horas para verlos. Llegué a las 7 en punto a su departamento en Tlalpan, un lugar que conocía de memoria porque durante 3 años había sido yo quien pagaba el alquiler. Subí los 2 pisos por las escaleras de concreto, respirando el aroma a comida casera que salía de los otros departamentos, escuchando el sonido de las televisiones y las conversaciones familiares que me recordaban lo sola que estaba mi propia casa. Toqué la puerta con los nudillos, como siempre hacía, suave y respetuosa. «Ya voy», gritó Jimena desde adentro. Cuando abrió la puerta, mi mundo cambió para siempre. Cuando abrió la puerta, llevaba puesto un vestido blanco. No cualquier vestido blanco. Era el vestido de novia más hermoso que había visto en mi vida. Satén perlado, encaje de chantilly, una cola que se extendía como un suspiro sobre el piso de loseta. Un vestido que costaba más de 30,000 pesos. Lo supe inmediatamente porque había visto uno igual en el escaparate de una boutique en Polanco. «Doña Teresa, qué bueno que vino», me dijo con una sonrisa extraña, como si estuviera actuando en una obra de teatro donde yo no conocía mi papel. Detrás de ella, Matías apareció vestido de traje. Un traje negro elegante, corbata de seda gris perla, zapatos italianos que brillaban como espejos. Llevaba una rosa blanca en el ojal y el cabello peinado hacia atrás con gomina. Parecía un actor de telenovela, guapo y lejano, como si fuera un desconocido disfrazado de mi hijo. «Mamá», me dijo, sin acercarse a darme un beso como siempre hacía. «¿Quieres pasar? Tenemos algo que contarte». Mi corazón empezó a latir descompasado. La sala estaba decorada con flores blancas. Había copas de cristal sobre la mesa de centro, y en la esquina, apoyado contra la pared, un ramo de novia que aún goteaba agua sobre el piso. El aire olía a azucenas y a ese perfume caro que Jimena usaba en ocasiones especiales, el que yo le regalé en su último cumpleaños. «¿Van a salir?», pregunté, tratando de entender por qué estaban tan elegantes, por qué la casa parecía el escenario de una celebración a la que yo no había sido invitada. Jimena sirvió 3 copas de vino tinto. Sus manos temblaban ligeramente y evitaba mirarme a los ojos. Matías se quedó de pie junto a la ventana, como si quisiera escapar por ella. «Siéntese, doña Teresa», me dijo ella, señalando el sillón donde siempre me sentaba cuando los visitaba, el mismo donde había llorado de alegría cuando me dijeron que se iban a casar, donde había planeado 1000 detalles de una boda que creí que organizaríamos juntas. Me senté despacio, sin soltar mi bolsa, con la sensación horrible de que algo estaba terriblemente mal. El vestido de seda champán que llevaba puesto de repente se sintió ridículo, demasiado elegante para una reunión que olía a despedida. «¿Y el vestido que compraste para la boda?», pregunté con la voz temblorosa, mientras intentaba entender por qué no había recibido ninguna invitación, por qué no sabía nada de los preparativos, por qué mi hijo no me había incluido en el día más importante de su vida. Jimena tomó un sorbo de vino, respiró profundo, y me miró con una sonrisa torcida, casi burlona, que nunca le había visto antes. «Nos casamos ayer, señora Teresa. Fue algo íntimo. Solo vinieron personas especiales». Personas especiales. 3 palabras que me arrancaron el alma de cuajo, que me dejaron sin aire, que convirtieron mi mundo en un lugar donde yo no tenía cabida. El vino se me derramó sobre la falda sin que me diera cuenta. Mis manos empezaron a temblar tan fuerte que la copa resbaló y cayó sobre la alfombra beige, manchándola de rojo como una herida abierta.
pero no me moví para limpiarla. No podía moverme. No podía respirar. ¿Personas especiales? Repetí, sintiendo cada letra como un cuchillo en la garganta. Yo, que durante 3 años pagué su alquiler mes tras mes, transferencia puntual cada 5 del mes, incluso cuando significaba que yo comería frijoles y tortillas la última semana antes de cobrar mi pensión. Yo, que llené su refrigerador cada vez que se quedaban sin dinero, cargando bolsas pesadas en el metro porque no tenía carro, subiendo 2 pisos con las rodillas que me dolían, pero sonriendo porque era mi forma de demostrar que los amaba. Yo, que cubrí sus emergencias médicas, sus deudas de tarjetas de crédito, sus caprichos de pareja joven que quería vivir como ricos sin serlo. Yo, que hasta compré el vestido blanco que Jimena llevaba puesto en ese momento, el que había elegido conmigo hace 6 meses, llorando de emoción en el probador mientras yo pagaba los 15,000 pesos de enganche sin pestañear. Yo no era especial. Era la vieja útil, la billetera con patas, la pensionada que firmaba cheques y se quedaba callada. ¿Y Matías? ¿No pensó en mí? Balbuceé, clavando los ojos en mi hijo, que apenas se atrevía a levantar la mirada del piso. Por primera vez en toda la conversación, él habló. Su voz sonaba como la de un niño asustado, pero también como la de un hombre que había tomado una decisión y ya no había vuelta atrás. Fue idea de ambos, mamá. Queríamos algo pequeño, sin complicaciones, sin gastos innecesarios, sin complicaciones. Yo era una complicación en la vida de mi propio hijo. ¿Sin gastos innecesarios? Pregunté, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Cómo los gastos innecesarios que yo he cubierto durante 3 años? ¿Cómo los 15,000 pesos del vestido que tienes puesto? ¿Cómo los 50,000 que gasté en sus anillos de compromiso? Jimena se puso de pie abruptamente, su vestido blanco susurrando contra sus piernas como el aleteo de una paloma. No es así, doña Teresa. Usted siempre ha sido muy buena con nosotros, pero esto era diferente. Era nuestro momento, nuestra decisión, nuestro momento, nuestra decisión. Como si yo fuera una extraña que se había colado en sus vidas sin permiso. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 68 años pesando sobre mis huesos cansados. El vestido de seda champán que había elegido con tanto cuidado se veía patético bajo la luz amarilla de su sala. Había imaginado este momento de forma tan diferente. Yo lloriqueando de felicidad en primera fila, tomando fotos, siendo la madrina orgullosa que abraza a los novios y cuenta anécdotas emotivas en el brindis. ¿Saben qué? Dije, y sorprendentemente mi voz sonó tranquila. Tienen razón, fue su momento, su decisión. Y también va a ser mi decisión lo que haga a partir de ahora. Matías finalmente me miró a los ojos, y por un segundo vi un destello de pánico, como si hubiera entendido que algo fundamental acababa de cambiar entre nosotros. «Mamá, no te enojes. Podemos celebrar después. Los 3 juntos». «No», lo interrumpí. «Ya celebraron, con las personas especiales. Yo solo era la que pagaba las cuentas, ¿verdad?» Caminé hacia la puerta con la dignidad que me quedaba, aunque las piernas me temblaban y el corazón me latía tan fuerte que sentía que se iba a salir del pecho. En el espejo del recibidor vi mi reflejo, una mujer mayor con un vestido caro y los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar delante de ellos. «Doña Teresa, espere», gritó Jimena a mis espaldas, pero yo ya había abierto la puerta. El aire fresco de la noche me golpeó la cara como una bofetada liberadora. «Felicidades», dije sin voltearme. «Espero que sean muy felices. Los dos. Solos». Bajé las escaleras escuchando sus voces discutiendo arriba, pero ya no me importaba lo que dijeran. El vestido de seda champán se movía a mi alrededor como una promesa rota, y yo caminé por las calles de Tlalpan rumbo al metro, una mujer invisible que acababa de descubrir que había estado muerta en vida durante años. Esa noche, el vestido de seda champán colgó en mi armario como un recordatorio de mi propia estupidez. Junto a él, guardé el sobre con 100,000 pesos que había ahorrado para darles como regalo de bodas. Dinero que ya no entregaría. Amor que ya no regalaría a precio de saldo. Por primera vez en 3 años, me acosté sin revisar mi celular para confirmar que las transferencias automáticas estuvieran programadas. Por primera vez en mi vida adulta,
Me dormí preguntándome si realmente había sido una buena madre, o solo una mujer asustada que confundió necesidad con amor, dinero con cariño, sacrificio con estupidez. La primera llamada llegó 3 días después de la boda secreta. Eran las 7 de la mañana y yo estaba preparando café cuando sonó el teléfono. El identificador mostraba el número de Jimena, pero dejé que sonara hasta que se cortó solo. 10 minutos después, volvió a sonar. Esta vez era Matías. Tampoco contesté. Por primera vez en 3 años, no había hecho la transferencia mensual del alquiler. Por primera vez en mi vida de madre, había elegido mi propio dolor por encima de las necesidades de mi hijo, y se sentía horrible y liberador al mismo tiempo, como arrancarse una espina que llevabas clavada tanto tiempo que ya formaba parte de tu carne. El teléfono siguió sonando durante toda la semana. 23 llamadas perdidas de Matías, 17 de Jimena, y por las noches, números desconocidos que colgaban cuando yo contestaba con voz ronca de tanto llorar. Sabía que eran ellos, desesperados, tratando de encontrar la forma de llegar hasta mí. Pero por primera vez en décadas yo controlaba algo: mi disponibilidad. Mi hermana Inés llegó el viernes por la tarde sin avisar. Tenía la llave de repuesto que le di hace años para emergencias, y se apareció en mi cocina como si fuera su propia casa, cargando 2 bolsas del mercado, y con esa expresión de mártir que ponía cuando venía a salvarme de mí misma. ¿Se puede saber qué te pasa, Teresa?, me dijo mientras vaciaba las bolsas sobre mi mesa. Matías me llamó llorando. Dice que no contestas el teléfono, que no has pagado el alquiler, que estás actuando muy rara. La observé mientras acomodaba jitomates, cebollas y chiles sobre mi mesa de madera. Inés tenía 59 años, 9 menos que yo, pero siempre me había hablado como si fuera mi madre, en lugar de mi hermana menor. Divorciada 2 veces, sin hijos, vivía de la pensión de su segundo ex esposo y de los préstamos que yo le daba cada vez que se metía en problemas financieros. ¿Te dijo por qué no contesté las llamadas?, pregunté, sin moverme de mi silla. Me dijo que tuvieron un malentendido por lo de la boda, que fue algo espontáneo, que no tuvieron tiempo de avisarte. Pero Teresa, eso no es razón para castigar así al muchacho. Castigar, como si defenderse fuera un crimen, como si poner límites fuera crueldad. ¿Malentendido?, repetí, sintiendo cómo la rabia me subía por el pecho como agua hirviendo. ¿Un malentendido es gastar 15,000 pesos en un vestido de novia y no invitar a quien lo pagó? ¿Un malentendido es decirme que solo invitaron a personas especiales? Inés suspiró y se sentó frente a mí con esa paciencia exagerada que usan los adultos con los niños caprichosos. Ay, hermana, pero tú sabes cómo son los jóvenes. Son impulsivos, no piensan bien las cosas. Pero Matías te ama. Siempre has sido un buen hijo. ¿Un buen hijo?, la interrumpí. Un buen hijo que toma mi dinero mes tras mes y me excluye de lo más importante de su vida. Un buen hijo que no me ha visitado en un mes, que solo me llama cuando necesita dinero, que me trata como un cajero automático con sentimientos. No exageres, Teresa. Matías ha tenido gastos, está empezando su matrimonio, necesita apoyo. Eso es lo que hacen las madres. Ahí estaba otra vez esa palabra, necesita, como si las necesidades de mi hijo fueran más importantes que mi propia dignidad, como si ser madre significara convertirme en un pozo sin fondo donde él podía tirar sus problemas sin nunca devolver nada. ¿Y qué necesito yo, Inés? ¿Alguna vez te has preguntado qué necesito yo? Mi hermana me miró como si me hubiera vuelto loca. Para ella, para todos, las madres no tenían necesidades propias. Las madres eran recursos, no personas. Tú necesitas a tu familia, Teresa. Necesitas que Matías esté bien, que sea feliz. ¿Y mi felicidad qué? ¿Mi estabilidad emocional qué? ¿Mi dinero qué? Inés se levantó bruscamente y empezó a guardar las verduras en mi refrigerador con movimientos bruscos, como si estuviera enojada conmigo por plantear preguntas incómodas. Mira, no sé qué mosca te picó, pero Matías es tu único hijo. Cuando seas más vieja, cuando estés enferma, él va a ser lo único que tengas. ¿No te da miedo quedarte sola? Ahí estaba, el miedo que había controlado mi vida durante años. El terror a la soledad que me había convertido en una mujer que compraba amor con transferencias bancarias.
El miedo a envejecer sin nadie que me cuidara, que había hecho que tolerara desprecios, humillaciones y exclusiones con tal de mantener a mi hijo cerca. Pero ya estoy sola, Inés, le dije en voz baja. He estado sola durante años. Él solo viene cuando necesita dinero. Solo me llama cuando tiene problemas. Yo ya vivo sola, solo que pagando por la ilusión de no estarlo. Mi hermana se quedó callada por primera vez desde que llegó. Cerró la puerta del refrigerador despacio y se apoyó contra ella, mirándome con una expresión que no supe interpretar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Dejar que pierdan el departamento? ¿Dejar que se queden en la calle? Voy a dejar que resuelvan sus problemas como adultos que son. Voy a dejar de ser su seguro de vida gratuito. Voy a empezar a vivir para mí. Estás cometiendo un error, Teresa. Un error muy grande. Cuando Inés se fue esa tarde, llevándose su decepción y sus consejos no solicitados, me quedé sentada en mi cocina, viendo cómo el sol se ponía a través de la ventana. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que Rodolfo había reparado poco antes de morir. Pero por primera vez en años, ese silencio no se sentía como abandono, se sentía como paz. Al día siguiente fui al banco. Era sábado por la mañana y había poca gente en las oficinas de Banamex de la Avenida División del Norte. El gerente, don Ramiro Luján, me conocía desde hacía una década porque ahí cobraba mi pensión y manejaba mis pocos ahorros. Era un hombre mayor, de bigote cano y modales corteses, que siempre me trataba con respeto. Buenos días, señora Chávez. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero cancelar todas mis transferencias automáticas, le dije sin preámbulos. Todas. Y quiero cambiar todas mis contraseñas. Activar alertas de seguridad para cualquier movimiento en mis cuentas. Don Ramiro me miró sorprendido. Durante años había visto mis transferencias mensuales. Sabía que yo mantenía a mi hijo y su esposa. Había procesado préstamos y adelantos que yo pedía cuando ellos tenían emergencias. ¿Está segura, señora Teresa? Usted lleva años ayudándoles. ¿Pasó algo? Llevaba años ayudándoles. Lo corregí. Ya no. Quiero que este dinero me sirva a mí, no a quien me considera un estorbo. Firmé todos los papeles necesarios. Cambié mis códigos de seguridad. Instalé alertas que me avisarían por mensaje cada vez que alguien intentara acceder a mis cuentas. Por primera vez en décadas, mis finanzas eran completamente privadas, completamente mías. ¿Y si necesitan algo urgente? ¿Una emergencia médica? ¿Algún imprevisto? Preguntó don Ramiro mientras procesaba los cambios. Que hagan lo que hace todo el mundo. Pedir un préstamo, buscar trabajo extra, vender algo. Que resuelvan como adultos. Salí del banco sintiéndome extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un abrigo que llevaba puesto en pleno verano. Había recuperado el control sobre mi dinero, sobre mis decisiones, sobre mi vida. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Esa noche, preparé una cena solo para mí. Salmón con verduras. Algo que nunca cocinaba cuando esperaba que Matías viniera, porque a él no le gustaba el pescado. Puse la mesa con mi vajilla buena, la que había heredado de mi madre y que solo usaba en ocasiones especiales. Prendí velas. Abrí una botella de vino tinto que tenía guardada desde Navidad. Puse música de Armando Manzanero en el estéreo. Me senté sola en mi comedor, vestida con un vestido azul marino que hacía años no me ponía, maquillada ligeramente, con el cabello recién lavado. Por primera vez en años, me había arreglado para mí misma, no para impresionar a nadie más. El teléfono sonó 3 veces durante la cena. Las 3 veces lo ignoré. Al terminar de comer, alcé mi copa de vino hacia el retrato de Rodolfo que colgaba en la pared. Brindo por mí, le dije a su fotografía, por empezar a vivir en lugar de solo sobrevivir. Esa noche, dormí profundamente por primera vez desde la boda secreta. Soñé que estaba en un jardín lleno de flores, pero por primera vez en años, no estaba esperando que llegara nadie. Estaba completa, estaba sola, y estaba bien. El lunes por la mañana estaba regando mis plantas en el patio cuando escuché que tocaron el timbre. No una vez, sino 5 veces seguidas, con la desesperación de alguien que sabe que la persona está adentro, pero se niega a abrir. Reconocí inmediatamente el patrón.
2 toques cortos, pausa, 3 toques largos. Era la forma particular que tenía Matías de tocar desde que era niño, cuando llegaba tarde de la escuela y sabía que yo estaba enojada. Seguí regando mis geranios rojos como si no hubiera escuchado nada. El agua caía sobre la tierra seca con un sonido tranquilizante que me ayudaba a mantener la calma. Llevaba una bata de algodón floreada, mis pantuflas viejas y el cabello recogido en un chongo desarreglado. Me veía exactamente como lo que era. Una mujer de 68 años que por fin había decidido vivir a su propio ritmo. «Mamá, sé que estás ahí. Por favor, abre la puerta». La voz de Matías se escuchaba quebrada, desesperada. Había algo diferente en su tono, algo que nunca había escuchado antes. Pánico real. No era la molestia de quien tiene que resolver un problema menor, sino el miedo genuino de alguien que acababa de descubrir que su red de seguridad había desaparecido. «¡Doña Teresa!», gritó Jimena desde la calle. «Solo queremos hablar con usted. Podemos explicarle todo». Dejé la manguera sobre las macetas y caminé hasta la ventana de la sala que daba a la calle. Me asomé apenas por la cortina de encaje y los vi. Matías vestido con su ropa de trabajo, el traje arrugado y la corbata torcida, como si hubiera dormido con la ropa puesta. Jimena llevaba mezclilla y una blusa blanca, sin maquillaje, con ojeras profundas y el cabello recogido en una cola despeinada. Se veían cansados, preocupados, vulnerables. Por un momento, mi instinto maternal gritó que abriera la puerta, que los abrazara, que preguntara qué necesitaban y cómo podía ayudarlos. 43 años de ser madre no se borran de la noche a la mañana, pero recordé su vestido blanco, su sonrisa burlona, sus palabras como cuchillos, personas especiales, y mi mano se alejó del picaporte. Tocaron durante 20 minutos más. Después escuché sus voces discutiendo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo las escuchara desde mi ventana. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntaba Jimena con voz histérica. «El casero me habló ayer. Dice que si no pagamos esta semana, nos desaloja». Ya sé. Déjame pensar». «¿Pensar qué, Matías? Tu mamá era la que nos ayudaba con todo. Sin ella no tenemos de dónde sacar 8,000 pesos cada mes. Tiene que entender, es mi mamá. Solo está dolida, pero va a entender». Qué equivocado estaba. Yo ya había entendido todo. Había entendido que para ellos yo no era una persona, sino un recurso. Había entendido que mi amor incondicional se había convertido en su seguridad económica. Había entendido que me habían convertido en la madre cajero automático, disponible 24 horas para resolver sus problemas, pero no lo suficientemente importante para incluir en sus alegrías. Se fueron después de media hora, pero regresaron esa misma tarde. Esta vez venían con refuerzos. Inés y la comadre Esperanza, mi vecina de toda la vida, esa mujer entrometida que siempre tenía opiniones sobre la vida de los demás, pero nunca podía resolver la suya propia. «Teresa, ábreme», gritó Inés. «No seas necia. Hablemos como gente civilizada». Esta vez sí abrí la puerta, pero no para dejarlos entrar. Me quedé parada en el marco, bloqueando la entrada con mi cuerpo, mirándolos a todos con una tranquilidad que yo misma no sabía que tenía. «¿Qué quieren?». Matías se adelantó, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Se veía como un niño perdido, como el hijo pequeño que solía venir corriendo hacia mí cuando se lastimaba en el parque. Pero ya no era un niño, era un hombre de 32 años que había decidido que yo no era lo suficientemente especial para su boda. «Mamá, por favor, necesitamos hablar. Sé que estás dolida por lo de la boda, pero podemos arreglarlo. Podemos hacer otra ceremonia, con tus amigas, con la familia». ¿Una ceremonia de consolación?, pregunté. ¿Para que la vieja no se sienta mal? «No es así. Es que todo pasó tan rápido, no planeamos nada». Planearon lo suficiente para rentar el salón, comprar las flores, invitar a sus amigos. Planearon lo suficiente para todo excepto para incluir a la mujer que pagó por su vestido de novia. Jimena empezó a llorar, lágrimas grandes y dramáticas que rodaban por sus mejillas sin maquillaje. Había algo calculado en su llanto, algo ensayado, como si hubiera estado practicando frente al espejo la mejor manera de verme compungida. «Doña Teresa,
Yo la quiero como a mi propia mamá. Usted lo sabe. Solo que mis papás querían que fuera algo pequeño, familiar. Ellos pagaron todo. Y dijeron que preferían algo íntimo. Ahí estaba la primera mentira. Los papás de Jimena vivían en Oaxaca y apenas tenían para cubrir sus propios gastos. Yo lo sabía porque ella misma me había contado que trabajaban vendiendo frutas en el mercado de Juchitán, pero dejé que siguiera mintiendo. ¿Y mis 8,000 pesos mensuales también eran algo íntimo familiar? Teresa, no seas así, intervino Esperanza con su voz chillona. Los muchachos cometieron un error, pero eso no es razón para dejarlos en la calle. Matías es tu único hijo. Y yo era su única mamá. Pero eso no evitó que me tratara como si fuera invisible. Nunca te tratamos como invisible, explotó Matías. Te hemos incluido en todo. Vienes a comer los domingos, hablamos por teléfono, te contamos nuestras cosas. ¿Me incluían en todo? ¿En la planeación de su boda? ¿En la decisión de dónde iban a vivir? ¿En sus planes de futuro? ¿O solo me incluían cuando necesitaban dinero? El silencio que siguió a mi pregunta fue tan pesado que casi se podía tocar. Matías miró a Jimena. Jimena miró a Inés. Inés miró a Esperanza. Ninguno tenía respuesta porque todos sabían que tenía razón. Mira, Teresa, dijo finalmente Inés. Entiendo que estés dolida, pero piénsalo bien. ¿Vas a arruinar tu relación con tu hijo por un berrinche? ¿Vas a dejar que se queden sin casa por tu orgullo? Mi orgullo. Como si tener dignidad fuera un defecto. Como si defenderme fuera un capricho. No es mi orgullo, Inés. Es mi supervivencia emocional. Durante 3 años he sido su seguro de vida, su plan B, su cajero automático personal. Pero cuando llegó el momento más importante de su vida, no fui lo suficientemente especial para estar ahí. «¡Pero puedes estar ahí ahora!», gritó Matías. «Podemos empezar de nuevo. Podemos hacer las cosas bien». ¿Empezar de nuevo? ¿Con qué bases? ¿Con la promesa de que la próxima vez que se casen sí me van a invitar? Jimena se acercó un paso, con las manos juntas como si estuviera rezando. Doña Teresa, se lo suplico. Somos jóvenes, cometimos errores, pero la necesitamos. Sin usted no podemos... Ahí está el problema, la interrumpí. Me necesitan, pero no me respetan. Me buscan cuando tienen problemas, pero me descartan cuando tienen celebraciones. Yo no soy una persona para ustedes. Soy un servicio. Eso no es cierto, ¿no? Entonces dime, Jimena, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme sin pedirme nada? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron qué necesitaba yo? Otro silencio, más pesado que el anterior. Y tú, Matías, continué mirando a mi hijo. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me amabas sin que fuera después de que te ayudara económicamente? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía, qué quería hacer con mi vida, si estaba feliz? Vi cómo los ojos de Matías se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración, de alguien que no entendía por qué las cosas ya no funcionaban como siempre habían funcionado. Mamá, tú sabes que te amo. No, Matías. Tú amas lo que yo hago por ti. Amas mi dinero, mi disponibilidad, mi disposición a resolver tus problemas sin hacer preguntas. Pero a mí, a la mujer que soy, a mis sentimientos, a mi dignidad, a eso no lo amas. A eso ni siquiera lo ven. Cerré la puerta despacio, sin golpearla. Escuché cómo siguieron hablando afuera durante varios minutos, cómo Inés le gritaba a Matías que era un malagradecido, cómo Esperanza decía que yo estaba pasando por la menopausia tardía, y que por eso actuaba así. Escuché cómo se alejaron sus voces y sus pasos, cómo arrancaron un carro y se perdieron en el ruido de la tarde. Me serví un vaso de agua en la cocina y me senté en mi silla favorita, la que estaba junto a la ventana donde entraba la luz del atardecer. Mis plantas se veían hermosas después del riego, verdes y frescas, llenas de vida. Pensé en lo irónico que era. Yo había regado esas plantas todos los días durante años, las había cuidado, las había alimentado, y ahora florecían hermosas en sus macetas. Pero cuando regué a mi hijo con amor y dinero durante décadas,
El resultado había sido un hombre que no sabía valorar a quien lo había criado. Tal vez el error había sido regarlos demasiado. Tal vez había sido tan buena dándoles todo lo que necesitaban que nunca habían aprendido a valorar el esfuerzo que eso representaba. Esa noche, por primera vez en semanas, no sonó el teléfono. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propia respiración, los latidos de mi corazón, el murmullo del refrigerador en la cocina. Pero ya no era un silencio que me daba miedo, era un silencio que me daba paz. Me había costado 68 años aprender que estar sola no era lo mismo que estar abandonada, y que a veces, la soledad elegida era mucho más digna que la compañía comprada. Una semana después del último enfrentamiento en mi puerta, estaba preparando mi desayuno cuando escuché ruido de llaves en la cerradura. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego escuché voces en la entrada de mi casa, voces que conocía muy bien pero que no tenían derecho a estar ahí. Salí de la cocina con mi taza de café en las manos y me los encontré en mi propia sala. Matías, Jimena y un hombre mayor de traje gris que no conocía. Habían entrado a mi casa como si fuera suya, como si yo fuera la intrusa en mi propio hogar. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, sintiendo cómo la adrenalina me subía por todo el cuerpo. Matías tenía las llaves en la mano, las llaves que yo le había dado años atrás para emergencias, para cuando necesitara cuidar mis plantas si yo salía de viaje, para cuando quisiera visitarme y sorprenderme con algún detalle. Nunca imaginé que las usaría para violar mi privacidad de esta manera. «Mamá, cálmate», dijo él, guardando las llaves en su bolsillo como si fueran suyas. «Vinimos porque estamos preocupados por ti. Estás actuando muy raro últimamente. Podrías estar confundida». «¿Confundida?», repetí, dejando mi taza sobre la mesa de centro con manos que me temblaban de la indignación. ¿Confundida porque ya no quiero mantenerlos? ¿Confundida porque decidí que merezco respeto? El hombre del traje gris se aclaró la garganta y se adelantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era un hombre de unos 50 años, con cabello engominado hacia atrás y una actitud que gritaba «abogado barato». El tipo de profesional que se especializa en aprovecharse de familias disfuncionales y adultos mayores vulnerables. «Señora Chávez, permítame presentarme. Soy el licenciado Gustavo Herrera. Su hijo y su nuera me han contratado porque están muy preocupados por su bienestar». «¿Mi bienestar?», pregunté mirando a Matías con una mezcla de incredulidad y desprecio que nunca pensé que sentiría hacia mi propio hijo. «¿Mi bienestar les preocupa ahora? ¿Después de excluirme de su boda? Señora, entiendo que haya habido malentendidos familiares», continuó el abogado con esa voz melosa que usan los vendedores de autos usados. «Pero lo que nos preocupa es su comportamiento reciente. Cancelar transferencias automáticas de forma impulsiva, aislarse de su familia, tomar decisiones financieras erráticas». «¿Erráticas? ¿Es errático decidir en qué gasto mi propio dinero?». Jimena, que hasta ese momento había permanecido callada, se acercó a mí con esa expresión de falsa preocupación que ya conocía también. «Doña Teresa, sabemos que está pasando por un momento difícil. A veces, las personas mayores... ¿Las personas mayores qué?», la interrumpí. «¿Se vuelven locas cuando deciden dejar de regalar su dinero?». El abogado abrió un maletín que había traído y sacó una carpeta llena de documentos. Los puso sobre mi mesa de centro como si fuera su oficina, como si tuviera derecho a convertir mi sala en su lugar de trabajo. «Señora Chávez, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar las cosas. Un poder legal que le permitiría a su hijo manejar sus finanzas mientras usted se recupera de este episodio. Solo sería temporal, hasta que se sienta mejor». «¿Episodio?», pregunté, sintiendo cómo la rabia me hervía en el pecho. «¿Mi dignidad es un episodio?». «Mamá, es solo para ayudarte», insistió Matías. «Para que no tengas que preocuparte por pagar cuentas, por manejar el dinero. Yo me haría cargo de todo, solo hasta que mejores». Ahí estaba. La trampa perfecta. Me querían declarar incapaz para quedarse con mi dinero, con mi pensión, con todo lo que había logrado construir durante mis años de trabajo. Y lo presentaban como un favor, como si fuera por mi propio bien. El abogado me ofreció una pluma dorada, como si fuera un premio en lugar de un instrumento para firmar mi propia esclavitud financiera.
Solo necesitamos su firma aquí, señora. Es un proceso muy sencillo. Tomé los documentos y los hojeé rápidamente. Eran páginas y páginas de jerga legal, pero entendí lo suficiente para saber que si firmaba eso, Matías tendría control total sobre mis cuentas bancarias, mi pensión, mi casa. Todo lo que yo había trabajado durante 40 años pasaría a ser suyo para administrar. ¿Saben qué? Dije, sosteniéndolos en alto. Tienen razón. Estos documentos van a resolver todo. Y los rompí, página por página, lentamente, mirando a los ojos a cada uno mientras destruía su plan. El sonido del papel rasgándose llenó el silencio de mi sala como una sinfonía de liberación. «¡Mamá!», gritó Matías. «¿Qué estás haciendo? Estoy tomando la decisión más cuerda de mi vida». El abogado se puso de pie bruscamente, con la cara roja de indignación. «Señora, esto es muy poco inteligente de su parte. Su hijo solo quiere ayudarla. Mi hijo quiere mi dinero, y usted quiere su parte de mis ahorros. ¿Pero saben qué van a conseguir los dos? Nada. Absolutamente nada». Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. «Lárguense de mi casa. Ahora. Y Matías, dame esas llaves». «Mamá, no puedes hacer esto». «¡Las llaves!», grité, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi propia voz. Matías se acercó despacio, con la cara de un niño que acababa de ser regañado. Puso las llaves en mi mano extendida, y por un momento nuestros ojos se encontraron. Vi confusión en su mirada. También miedo. Pero lo que no vi fue arrepentimiento. No vi comprensión de lo que me había hecho. Solo vi frustración porque su plan había fallado. «Esto no se va a quedar así», dijo el abogado mientras guardaba sus cosas. «Hay otras formas de proteger a los adultos mayores de sus propias decisiones impulsivas». «¿Otras formas como qué?», pregunté. «Como una demanda por incapacidad mental. Si usted no quiere aceptar ayuda voluntariamente, podemos buscar que un juez la obligue». Las palabras me cayeron como una bofetada fría. Una demanda. Querían llevarme a juicio para declararme loca, incapaz, para quitarme legalmente el derecho a manejar mi propia vida. «Shh, ¿me están amenazando? Le estamos informando de sus opciones», respondió el abogado con una sonrisa que me dio escalofríos. Cuando se fueron, me quedé parada en mi sala destrozada, rodeada de pedazos de papel rasgado que parecían confeti de una celebración amarga. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme en mi sillón favorito para evitar caerme. Una demanda por incapacidad mental. Mi propio hijo estaba dispuesto a declararme loca ante un juez para quedarse con mi dinero. El niño que había criado, que había alimentado, que había educado con sacrificios enormes, ahora me veía como un obstáculo para su bienestar económico. Esa tarde llamé a mi doctor, el doctor Medina, que me había atendido durante 15 años. Le expliqué la situación y le pedí que me hiciera todos los exámenes necesarios para demostrar que estaba en perfecto estado mental. Exámenes de memoria, pruebas cognitivas, evaluaciones psicológicas. Todo lo que pudiera necesitar para defenderme en un juicio. «Señora Teresa», me dijo después de examinarme, «usted está en perfectas condiciones mentales. De hecho, nunca la había visto tan lúcida y determinada. Lo que está haciendo no es locura, es supervivencia emocional». Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para el siguiente paso. Al día siguiente fui a buscar al mejor abogado especialista en adultos mayores de toda la Ciudad de México. Me recomendaron al licenciado Alejandro Vélez, un hombre de 60 años que se había especializado en defender a personas mayores del abuso familiar y financiero. Su oficina estaba en la colonia Roma Norte, en un edificio elegante que olía a madera pulida y experiencia. «Señora Chávez», me dijo después de escuchar toda mi historia, «lo que me está describiendo es un caso clásico de abuso financiero y emocional, y ahora están intentando usar el sistema legal para completar el despojo». Le mostré todos los documentos que había guardado, los estados de cuenta que demostraban mis transferencias mensuales, los recibos de los regalos caros que les había comprado, las pruebas de que yo había pagado hasta su vestido de novia. «¿Cuánto dinero calcula que les ha dado a lo largo de estos 3 años?», me preguntó. Hice números mentalmente. 8,000 pesos mensuales de alquiler por 36 meses, más las despensas,
más las emergencias médicas, más los regalos, más el vestido de novia, más los préstamos que nunca me devolvieron. Más de 500,000 pesos, respondí, sorprendiéndome yo misma de la cifra. Y ellos la excluyeron de su boda porque no era lo suficientemente especial, dijo, negando con la cabeza. Señora, esto no solo es despreciable moralmente, esto es criminalmente abusivo. Me explicó que podíamos contrademandar por abuso financiero, que podíamos exigir la devolución de todo el dinero que les había prestado, que incluso podíamos pedir una orden de restricción para evitar que siguieran acosándome. Pero también tengo que advertirle, continuó, que este tipo de juicios pueden ser muy duros emocionalmente. Van a tratar de pintarla como una mujer vengativa, como una madre desnaturalizada que abandona a su hijo por despecho. ¿Y qué opina usted?, le pregunté. Opino que usted es una mujer que se cansó de ser tratada como un cajero automático con sentimientos, y que tiene todo el derecho del mundo a defender su dignidad. Esa noche, firmé el contrato para que el licenciado Vélez me representara. Por primera vez en semanas, dormí tranquila. Tenía un plan, tenía un defensor, y tenía la certeza de que ya no estaba sola en esta batalla. Pero lo más importante, había dejado de sentir culpa por defenderme. Ya no era la madre que suplicaba amor a cambio de dinero. Ahora era una mujer que había decidido que merecía respeto y que estaba dispuesta a pelear por él. La citación llegó un martes por la mañana, entregada por un oficial del juzgado que tocó mi puerta con la formalidad fría de la ley. El sobre manila contenía documentos oficiales con sellos y firmas que convertían mi pesadilla familiar en un procedimiento legal. Matías había cumplido su amenaza. Me estaba demandando por incapacidad mental. Estado de México, juzgado familiar. Se cita a la señora Teresa Chávez Mendoza para audiencia de determinación de capacidad mental, solicitada por su hijo Matías Rodríguez Chávez, quien alega que la demandada presenta conducta errática que pone en riesgo su patrimonio y bienestar. Leí el documento 3 veces, cada palabra clavándose en mi pecho como astillas de vidrio. Mi propio hijo había puesto por escrito, ante un juez, que yo estaba loca, que necesitaba que alguien más controlara mi vida porque yo no era capaz de hacerlo, que era un peligro para mí misma. El licenciado Vélez había preparado nuestra defensa meticulosamente. Teníamos los exámenes médicos que demostraban mi perfecto estado mental, los estados de cuenta que probaban el abuso financiero sistemático, y hasta grabaciones que había hecho de las llamadas amenazantes que seguían llegando a mi teléfono cada noche. Pero mientras más se acercaba la fecha del juicio, más pesada se sentía mi alma. No era solo el miedo a perder, aunque eso me aterraba. Era el dolor profundo de saber que mi relación con mi hijo había llegado a esto, a un juzgado donde él trataría de demostrar que yo estaba loca, y yo tendría que demostrar que él era un abusador. 3 días antes del juicio, no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y salí a caminar por las calles vacías de mi barrio. La Ciudad de México nunca duerme completamente, pero a esa hora tiene un silencio diferente, como si estuviera descansando antes de enfrentar otro día de caos. Caminé sin rumbo, pasando por casas donde familias dormían juntas, donde padres e hijos se amaban sin condiciones, donde nadie tenía que demostrar su cordura ante un tribunal. Las farolas proyectaban círculos de luz amarilla sobre el pavimento agrietado, y mis pasos resonaban en la soledad como el tic-tac de un reloj gigante. Llegué al parque de la colonia sin haberlo planeado. Era un lugar pequeño, con bancas viejas de hierro y un jardín descuidado donde algunos vecinos paseaban a sus perros durante el día. A esa hora estaba completamente vacío, excepto por los gatos callejeros que se escabullían entre los arbustos. Me senté en una banca bajo un farol que parpadeaba intermitentemente, como si tuviera el mismo cansancio que yo. Saqué de mi bolsa la citación del juzgado y la volví a leer, tratando de entender cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento había fallado como madre? ¿En qué momento el niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas se había convertido en el hombre que ahora me acusaba de estar loca? Las lágrimas llegaron sin avisar, silenciosas pero abundantes, rodando por mis mejillas como ríos de sal que llevaban décadas de dolor acumulado. Lloré por la madre que había sido,
por la mujer que me había convertido, por los años perdidos comprando un amor que nunca fue real. Lloré por la soledad que había tratado de llenar con transferencias bancarias, por la dignidad que había sacrificado en el altar del miedo al abandono. ¿Está usted bien, señora? La voz me sobresaltó. No había escuchado a nadie acercarse, pero allí estaba, un hombre mayor, tal vez de unos 80 años, con un sombrero de ala ancha que proyectaba sombras sobre su rostro arrugado. Llevaba un bastón de madera pulida y vestía un traje gris que había conocido tiempos mejores, pero que conservaba una elegancia natural. Perdón por molestarla. Continuó con voz pausada, pero la vi desde el otro lado del parque y me preocupé. Una dama no debería estar sola aquí a esta hora. Estoy bien, mentí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Solo necesitaba aire fresco. Él se señaló la banca con su bastón, pidiendo permiso silenciosamente. Asentí, y se sentó a mi lado con el cuidado de alguien que había aprendido a valorar cada movimiento de su cuerpo envejecido. ¿Sabe?, dijo después de unos minutos de silencio. Yo también he estado donde usted está. No exactamente, pero sí en esa oscuridad donde sientes que todo lo que construiste se desmorona. No respondí, pero tampoco me levanté para irme. Había algo en su presencia que me tranquilizaba, como si fuera un abuelo que había aparecido para cuidarme en mi momento más vulnerable. Mi hijo también me demandó, continuó, hace 15 años. Decía que ya no podía manejar mis finanzas, que necesitaba ayuda. La verdad es que necesitaba mi dinero para salvar su negocio que estaba quebrado. Lo miré sorprendida. Era como si hubiera leído mi mente, como si conociera mi historia sin que yo se la hubiera contado. ¿Qué pasó?, pregunté. Perdí todo. La casa, los ahorros, la relación con él. Me quedé con una pensión miserable y un cuarto rentado. Pensé que era el fin del mundo. ¿Y no lo era? Sonrió, y en su sonrisa vi décadas de sabiduría ganada a base de golpes. Era el fin de un mundo, pero no del mundo. Era el fin de la versión de mí mismo que había construido alrededor de ser útil para otros. Era el fin de la mentira de que el amor se puede comprar con sacrificios. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas de una iglesia lejana. Pero usted debe sentirse muy solo, le dije. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre estar solo y sentirme libre?, me preguntó, girándose para mirarme directamente. Cuando estás solo porque alguien más decidió que no vales la pena, eso duele. Pero cuando eliges tu propia soledad, antes que aceptar el desprecio, eso se llama dignidad. Nos quedamos callados mientras sus palabras se asentaban en mi alma como semillas en tierra fértil. ¿Pero no extraña a su hijo?, insistí. Extraño al hijo que pensé que tenía, pero ese hijo nunca existió realmente. Solo existía mi necesidad de creer que existía. El farol siguió parpadeando sobre nuestras cabezas, creando un ritmo hipnótico que acompañaba nuestra conversación. En la distancia se escuchaban los sonidos nocturnos de la ciudad, sirenas lejanas, el rumor del tráfico, la vida que continuaba su curso mientras nosotros dos extraños unidos por el dolor familiar, compartíamos nuestras heridas en un parque vacío. Mañana tengo el juicio, le dije finalmente. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? Porque reconozco esa mirada. Es la mirada de alguien que está a punto de pelear por su alma. Sacó del bolsillo de su saco una pequeña libreta de piel gastada y arrancó una hoja. Escribió algo con una pluma fuente que parecía antigua y me extendió el papel. Cuando esté ahí, en ese juzgado, cuando su hijo trate de convencer al juez de que usted está loca, recuerde estas palabras. Desdoblé el papel bajo la luz temblorosa del farol. En una caligrafía elegante pero temblorosa, estaban escritas 5 palabras. Usted sigue siendo dueña de todo. No entiendo, le dije. Lo entenderá, respondió, poniéndose de pie con ayuda de su bastón. Recuerde, ellos pueden quitarle el dinero, la casa, hasta la relación, pero no pueden quitarle quién es usted realmente. ¿Pero de qué sirve ser dueña de algo si ese algo no vale nada para nadie más? Se detuvo antes de alejarse y me miró con ojos que brillaban como estrellas en la oscuridad. Usted sigue siendo dueña de su verdad, de su dignidad, de la decisión de no aceptar migajas cuando merece un banquete, de la libertad de decir basta cuando otros esperan que diga gracias. Eso, señora, nadie se lo puede quitar.
ni siquiera un juez. Se alejó despacio por el sendero del parque, su silueta desvaneciéndose entre las sombras, hasta que desapareció completamente. Me quedé sola en la banca, sosteniendo el papel con sus 5 palabras como si fuera un talismán mágico. Usted sigue siendo dueña de todo. Por primera vez en semanas, no sentí miedo. No sentí rabia. No sentí siquiera tristeza. Sentí algo que había olvidado que existía. Esperanza. No la esperanza de que todo fuera a salir como yo quería, sino la esperanza de que sin importar lo que pasara en ese juzgado, yo iba a salir de ahí siendo la misma mujer que había decidido que merecía respeto. Regresé a casa con el amanecer pintando rayas rosadas en el cielo de la ciudad. Guardé el papel en mi Biblia, entre las páginas del Salmo 23. Y por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé que estaba en un jardín enorme, lleno de flores de todos los colores, y que caminaba sola por senderos de piedra blanca. Pero en este sueño, estar sola no me daba miedo, me daba paz, porque finalmente había entendido la diferencia entre soledad y libertad. Al despertar, supe que estaba lista para el juicio. No porque fuera a ganar necesariamente, sino porque ya había ganado algo más importante. Me había ganado a mí misma. La mañana del juicio me desperté con una calma extraña, como si hubiera dormido durante años y finalmente hubiera descansado lo suficiente para enfrentar cualquier cosa. Me bañé despacio, eligiendo cada prenda de ropa con cuidado. Un vestido azul marino que me hacía ver elegante pero no pretenciosa, zapatos bajos y cómodos, mi collar de perlas que había sido de mi madre. Quería verme como lo que era, una mujer digna, cuerda, dueña de sí misma. El juzgado familiar estaba en el centro de la ciudad, un edificio gris de los años 70 que olía a papel viejo y desinfectante. Llegué media hora antes de la cita, acompañada por el licenciado Vélez, quien llevaba un portafolio lleno de pruebas que demostraban mi estabilidad mental y el abuso financiero que había sufrido. ¿Está lista, señora Teresa?, me preguntó mientras subíamos las escaleras hacia la sala de audiencias. Más de lo que he estado nunca, respondí, tocando el papel doblado que llevaba en mi bolsa, las 5 palabras del anciano que se habían convertido en mi mantra. Pero nada me había preparado para lo que vi al llegar a la sala. Sentada al lado de Matías estaba mi hermana Inés. Mi hermana, la única persona en el mundo en quien aún confiaba, estaba ahí para testificar en mi contra, para ayudar a declararme loca. Tú también, balbuceé, sintiendo cómo el mundo se inclinaba peligrosamente bajo mis pies. Inés bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Llevaba un vestido negro formal que nunca le había visto, como si fuera a un funeral. El mío, tal vez. Solo quiero ayudarte, Teresa, murmuró sin convicción. Solo quiero que estés bien cuidada, como si fuera una mascota enferma que necesitaba ser entregada a alguien más responsable. El abogado de Matías, el mismo Gustavo Herrera que había estado en mi casa, se acercó con una sonrisa de tiburón. Buenos días, señora Chávez. Espero que pueda entender que esto es por su propio bien. No le respondí. Me senté en mi lugar, al lado del licenciado Vélez, y esperé a que comenzara el show donde mi propio hijo trataría de convencer a un juez de que yo había perdido la razón. El juez era un hombre de unos 60 años, de cabello gris y expresión seria, que revisó los expedientes con la meticulosidad de alguien acostumbrado a tomar decisiones que cambian vidas. Se llamaba licenciado Roberto Salinas, y desde el momento en que entró a la sala, supe que no iba a ser fácil impresionarlo de ningún lado. Se abre la sesión, anunció. Estamos aquí para determinar la capacidad mental de la señora Teresa Chávez Mendoza, a petición de su hijo Matías Rodríguez Chávez, quien alega que su madre presenta comportamientos erráticos que ponen en riesgo su patrimonio y bienestar. Herrera se puso de pie con la confianza de alguien que creía tener el caso ganado. Señoría, mi cliente está profundamente preocupado por su madre. En los últimos meses, la señora Chávez ha mostrado cambios drásticos de personalidad, ha cortado toda comunicación con su familia, ha cancelado transferencias automáticas que realizaba religiosamente durante años, se ha aislado socialmente y ha rechazado la ayuda que su hijo le ofrece. Cada palabra era técnicamente cierta, pero sonaba completamente distorsionada.
Era como describir a alguien que deja de dar dinero a ladrones como una persona que ha desarrollado conductas antisociales hacia las transacciones financieras. Además, continuó Herrera, la señora Chávez ha destruido documentos legales importantes y ha expresado paranoia hacia profesionales que solo querían ayudarla. El juez me miró directamente. Señora Chávez, ¿es cierto que destruyó documentos legales? Sí, señoría. Respondí con voz clara. Destruí documentos que me habrían quitado el control de mis propias finanzas sin mi consentimiento informado. ¿Y es cierto que cortó la comunicación con su familia? Corté la comunicación con personas que me excluyeron de los momentos más importantes de sus vidas, pero esperaban que siguiera pagando sus gastos. El juez tomó nota sin cambiar su expresión. Herrera llamó a su primer testigo, Matías. Mi hijo caminó hacia el estrado con pasos inseguros. Se veía cansado, nervioso, más joven de sus 32 años. Por un momento, sentí el impulso maternal de protegerlo, de decirle que todo iba a estar bien. Pero recordé las palabras del anciano y mantuve mis manos quietas en mi regazo. Señor Rodríguez, describa el comportamiento reciente de su madre. Mi mamá siempre fue una persona muy generosa, muy familiar. Comenzó Matías con voz temblorosa, pero hace unos meses cambió completamente. Se volvió fría, calculadora. Dejó de ayudarnos económicamente, no contesta nuestras llamadas, nos cerró la puerta de su casa. No es la mujer que me crió. ¿Y usted considera que estos cambios representan un deterioro mental? Sí, señoría. Mi madre nunca había actuado así. Algo le está pasando. Le tocó el turno al licenciado Vélez para el contrainterrogatorio. Señor Rodríguez, ¿cuánto dinero le ha dado su madre en los últimos 3 años? Matías se movió incómodo en su silla. No llevo la cuenta exacta. Yo sí. Más de 500,000 pesos. ¿Le parece que alguien mentalmente incapaz podría manejar esas cantidades con la precisión que demuestran estos estados de cuenta? Bueno, ella siempre fue buena con los números. ¿Y cuándo fue la última vez que usted visitó a su madre sin pedirle dinero? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que la invitó a cenar, que le preguntó cómo se sentía, que le compró un regalo con su propio dinero? Nosotros, la queríamos mucho. Responda la pregunta, por favor. Matías no pudo responder porque no tenía respuesta. El juez tomó más notas. Luego testificó Inés. Ver a mi propia hermana describiendo mis comportamientos extraños fue como ver mi propio funeral en vida. Habló de mi aislamiento, de mi negativa a aceptar ayuda, de mi obsesión con el dinero. ¿Y usted considera que su hermana necesita ayuda profesional? Preguntó Herrera. Creo que necesita que alguien la cuide, respondió Inés. Está sola, está mayor, y está tomando decisiones que no son normales en ella. Cuando le tocó el turno al licenciado Vélez, la estrategia cambió completamente. Señora Morales, ¿cuánto dinero le ha prestado su hermana a usted durante los últimos 5 años? Inés palideció. Eso no viene al caso. Responda, por favor. Unos 100,000 pesos, tal vez más. ¿Y cuánto le ha devuelto? Las circunstancias, iba a devolvérselo. ¿Nada? ¿No le ha devuelto nada? No. ¿Y le parece que alguien mentalmente incapaz seguiría prestándole dinero que usted no devuelve? El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El licenciado Vélez se acercó a su mesa y sacó una grabadora pequeña. Señoría, tengo una grabación que fue tomada hace 2 semanas, cuando los demandantes no sabían que estaban siendo grabados. Mi corazón se detuvo. No sabía de qué grabación hablaba. Proceda, dijo el juez. La voz de Matías llenó la sala, clara e inconfundible. Tenemos que eliminar a la vieja antes de que cambie el testamento. Si logramos que la declaren incapaz, podemos manejar todo su dinero. Jimena dice que su tía trabaja en el juzgado y puede ayudarnos con el juez correcto. La voz de Jimena siguió. Y tu tía Inés va a testificar que está loca, ¿verdad? La voz de Inés, mi hermana, mi sangre. Sí, ya hablé con ella. Va a decir que Teresa está paranoica y que se aísla. Entre los 3 podemos convencer al juez. El silencio que siguió fue absoluto.
El juez se puso de pie con una expresión de indignación que transformó completamente su rostro. «Orden», gritó, aunque nadie estaba hablando. «¿Me están diciendo que esta demanda es una conspiración para defraudar a la señora Chávez?» Matías se había puesto blanco como papel. Inés tenía lágrimas rodando por las mejillas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de terror porque habían sido descubiertos. «Señoría, esa grabación... no sabemos de dónde salió», balbuceó Herrera. «¡Silencio!», rugió el juez. «Esto no solo es despreciable moralmente, es criminal. Estoy ordenando una investigación inmediata por intento de fraude, conspiración y coacción». Se dirigió directamente a Matías. «Joven, usted no solo es una vergüenza como hijo, es un criminal. Y usted, señora Morales, es cómplice de un intento de robo contra su propia hermana». Luego me miró a mí, y su expresión se suavizó completamente. «Señora Chávez, le debe una disculpa a todo este tribunal. Usted no solo está en perfecto estado mental, sino que ha demostrado una fortaleza extraordinaria al defenderse de este abuso sistemático». No podía hablar. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación, de vindicación, de la paz que llega cuando finalmente alguien ve tu verdad. «La petición de incapacidad mental queda completamente rechazada», continuó el juez. «Además, ordeno que se inicie un proceso penal contra los demandantes por fraude, abuso financiero de adultos mayores y conspiración». Matías se puso de pie tambaleándose. «Mamá, nosotros...». Pero yo ya no estaba escuchando. Estaba pensando en las 5 palabras del anciano. «Usted sigue siendo dueña de todo. Dueña de mi verdad. Dueña de mi dignidad. Dueña de mi libertad para decir basta, cuando otros esperaban que dijera gracias. Salí de ese juzgado siendo la misma mujer que había entrado, pero ahora todo el mundo podía verlo. Una mujer que había elegido su propia dignidad por encima del miedo al abandono. Una mujer que había descubierto que estar sola con respeto era infinitamente mejor que estar acompañada con desprecio. El anciano tenía razón. Seguía siendo dueña de todo lo que realmente importaba. 6 meses después del juicio, estaba sentada en la terraza de mi nuevo departamento en Coyoacán, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa mientras saboreaba una copa de vino tinto que había elegido yo sola, sin preguntarle a nadie si era demasiado caro o si era apropiado para una mujer de mi edad. El departamento era pequeño pero luminoso, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la tarde y plantas que había comprado en el mercado de Xochimilco, solo porque me gustaron sus colores. Por primera vez en décadas, vivía exactamente como quería vivir. Había vendido la casa de la Colonia del Valle, esa casa llena de recuerdos de un matrimonio feliz y de una maternidad que ahora entendía que había sido más sacrificio que amor. El dinero de la venta me había permitido comprar este departamento en efectivo, y aún me sobraba una cantidad considerable que había depositado en una cuenta que solo yo manejaba, con códigos que solo yo conocía, para gastos que solo yo decidía. El proceso penal contra Matías, Jimena e Inés había avanzado lentamente, como suelen hacerlo estos casos. Matías había perdido su trabajo cuando la empresa se enteró de que estaba siendo procesado por fraude. Jimena había regresado con sus padres a Oaxaca, llevándose consigo la vergüenza de haber sido descubierta en una conspiración tan miserable. Inés había tratado de llamarme varias veces, pero yo había cambiado mi número de teléfono y no había dejado ninguna forma de contactarme. No era venganza, era supervivencia emocional. Esa tarde de noviembre, mientras leía una novela que había comprado en la librería Rosario Castellanos, escuché que tocaron a la puerta. No esperaba a nadie, y durante estos meses había aprendido a disfrutar la soledad sin esperar visitas que pudieran complicar mi paz. Abrí la puerta y encontré a una niña de unos 8 años, con el cabello rizado y los ojos grandes de quien aún cree que el mundo es fundamentalmente bueno. ¿Es usted la señora Teresa?, me preguntó con la formalidad de los niños bien educados. Sí, soy yo. ¿Y tú quién eres? Soy Sofía. Soy su nieta. El mundo se detuvo por un segundo. Sofía.
la hija de Matías que había nacido durante los meses más oscuros del conflicto familiar, cuando yo estaba tan sumergida en mi propia supervivencia, que apenas había registrado que tenía una nieta nueva en el mundo. ¿Cómo me encontraste, pequeña? Le pregunté a mi abuela Jimena por qué nunca hablaba de usted, y ella me dio su dirección. Me dijo que usted era una señora muy sola que había sido mala con mi papá, pero yo quería conocerla para decidir por mí misma. La inocencia de los niños para cortar a través de las mentiras de los adultos siempre me había maravillado, pero en ese momento me quitó el aliento. ¿Y qué decidiste? Que usted tiene cara de abuela buena, no de abuela mala. ¿Puedo pasar? La dejé entrar, y mientras le preparaba un vaso de leche con galletas, observé cómo exploraba mi departamento con la curiosidad natural de alguien que aún encuentra magia en los espacios nuevos. Se detuvo frente a las fotografías que había colgado en la sala, imágenes de mis viajes recientes a Guanajuato y Puebla, fotos de las clases de cerámica que había empezado a tomar, retratos de las amigas nuevas que había conocido en el grupo de lectura de la biblioteca. ¿Usted vive sola?, me preguntó. Sí, pequeña. Vivo sola. ¿No se aburre? ¿Sabes qué? Pensé que me iba a aburrir mucho, pero descubrí que me gusta mucho mi propia compañía. Sofía se sentó en mi sofá nuevo, ese que había elegido yo sola sin consultar con nadie. De color azul claro, porque me recordaba al cielo de la mañana. Mi papá dice que usted no nos quiere. Sus palabras fueron directas, sin malicia, con la honestidad brutal que solo los niños pueden manejar sin lastimar. ¿Y tú qué piensas? Pienso que si usted no nos quisiera, no se habría puesto triste cuando nos fuimos. Y mi papá se ve muy triste desde que no hablamos con usted. La sabiduría de esta niña me desarmó completamente. Durante meses había construido muros emocionales para protegerme del dolor de la traición familiar. Pero esta pequeña persona había atravesado todas mis defensas con una sencillez que me recordó por qué había valido la pena ser madre en primer lugar. Sofía, ¿sabes lo que pasó entre tu papá y yo? Sé que hubo una pelea muy fea. Mi papá dice que usted cambió y se volvió egoísta. Mi abuela Jimena dice que usted estaba loca y que por eso fuimos a un juzgado. Pero mi maestra dice que cuando los adultos se pelean mucho, generalmente todos tienen un poquito de razón y un poquito de culpa. Tu maestra es muy sabia. ¿Usted tiene un poquito de culpa? La pregunta me golpeó como una piedra en agua quieta, creando ondas que llegaron hasta las profundidades de mi alma. Durante meses había estado tan concentrada en mi propia justificación, en demostrar que tenía razón, que había evitado examinar si también había contribuido a la destrucción de mi relación con mi hijo. Sí, pequeña, yo también tengo culpa. ¿De qué? De haber confundido amor con dinero durante mucho tiempo. De haber enseñado a tu papá que mi cariño se podía comprar con necesidades satisfechas, en lugar de enseñarle que mi amor era gratuito e incondicional. De haber sido tan buena dándole todo lo que quería que nunca aprendió a valorar lo que tenía. Sofía bebió su leche pensativamente, como si estuviera procesando conceptos demasiado complejos para su edad, pero lo suficientemente intuitivos para su corazón. ¿Pero ya no está enojada con él? No estoy enojada, Sofía. Estoy triste, pero también estoy tranquila. ¿Se puede estar triste y tranquila al mismo tiempo? Sí, mi amor. Se puede estar triste por lo que se perdió, pero tranquila por haber hecho lo correcto. La niña se quedó conmigo durante 2 horas, contándome sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre los cuentos que le gustaba leer. No mencionó más a su padre ni al conflicto familiar. Simplemente existió conmigo en el presente, sin carga emocional, sin agenda oculta, sin necesidades más allá de la compañía y las galletas. Cuando se fue, me abrazó con la espontaneidad de alguien que aún no ha aprendido a racionar el afecto. ¿Puedo regresar a visitarla? Siempre que quieras, pequeña. Siempre que tus papás te den permiso. ¿Y si no me dan permiso? Entonces esperaremos hasta que seas mayor y puedas decidir por ti sola. Después de que se fue, me quedé sentada en mi terraza viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una por una. Pensé en todas las decisiones que había tomado durante los últimos meses, en la casa vendida, en la familia perdida, en la soledad elegida, en la dignidad recuperada. No me arrepentía de nada.
Pero la visita de Sofía me había recordado que las relaciones familiares son complejas, que el amor y la traición pueden coexistir en el mismo corazón, que la justicia no siempre trae sanación completa. Esa noche escribí una carta, no para Matías, no para Inés, no para Jimena, una carta para mí misma, para la mujer que había sido y para la mujer en la que me había convertido. Querida Teresa del pasado, durante 43 años fuiste madre antes que mujer. Diste tanto de ti que te olvidaste de que tú también merecías recibir. Confundiste sacrificio con amor, necesidad con valor, dependencia con familia. No te juzgo por eso. Hiciste lo que creíste que era correcto con la información que tenías en ese momento. Querida Teresa del presente, has aprendido que estar sola no es castigo, sino elección, que el amor real no se compra con transferencias bancarias ni se mendiga con sacrificios, que la dignidad vale más que la compañía, que el respeto propio es más importante que la aprobación ajena. Has aprendido que puedes ser una buena madre sin dejar de ser una mujer completa. Has aprendido que seguir siendo dueña de todo significa ser dueña de tu verdad, de tus decisiones, de tu paz interior, de tu derecho a decir no sin explicaciones y sí sin disculpas. Querida Teresa del futuro, no sé qué te depara el destino. Tal vez Matías madure y aprenda a valorar lo que perdió. Tal vez no. Tal vez encuentres nueva familia en amistades profundas, en vecinos que se conviertan en hermanos elegidos, en nietos que crezcan y decidan conocerte por sí solos. O tal vez vivas sola hasta el final, pero siendo completamente tú misma. De cualquier manera serás libre. Y eso, querida Teresa, es lo único que realmente importa. Doblé la carta y la guardé en mi joyero, junto a las 5 palabras escritas por el anciano del parque, que seguían siendo mi mantra diario. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo eterno, llena de familias que se amaban y se lastimaban, de madres que aprendían a poner límites, de hijos que crecían y entendían demasiado tarde el valor de lo que habían tenido, pero yo ya no formaba parte de esos dramas. Había encontrado mi propio ritmo, mi propia paz, mi propia definición de familia. Me serví otra copa de vino, brindé hacia la fotografía de Rodolfo que había puesto en mi nueva sala, y susurré hacia las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo. Por todas las mujeres que algún día descubren que no necesitan permiso para ser felices. Esa noche dormí profundamente, soñando con jardines donde yo caminaba sola, pero nunca solitaria, donde cada flor que tocaba florecía un poco más brillante, donde mi propia compañía era suficiente para llenar cualquier espacio. ¿Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su dignidad y la aprobación familiar? Me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, por favor dale like y suscríbete al canal, porque tal vez, solo tal vez, este mensaje llegue a alguien que necesite escuchar que está bien elegirse a sí mismo, que está bien decir basta, que está bien ser dueño de su propia vida. Porque como me enseñó aquel anciano sabio en el parque, siempre, siempre sigues siendo dueño de todo lo que realmente importa.